Welcome to our next class. In this case, we are going to start speaking about the adverbs. Vamos a empezar con el siguiente tema que es adverbios, adverbs, okay? So first, before we get through the whole topic, we are going to start by analyzing this word, which is adverb. Antes de empezar con el tema total, vamos a empezar por comprender qué es un adverbio, ¿no? Hasta en español, ¿qué es un adverbio? Pues muy fácil, mira. Tal cual en ambos idiomas es muy parecido a su división, okay? This is a compound word which is made out of ad plus the word verb, okay? Está compuesto, una palabra compuesta de dos palabras, una ad y luego verb o adverbio. En inglés sería ad, la palabra que esto lo vemos en las matemáticas, lo voy a anotar aquí, a ver si se alcanza a ver. Ad quiere decir agregar, ¿sí? Verb, que es tal cual la palabra escrita en inglés, nada más es con una sola D, ¿sí? Adverb se escribe así, pero la palabra dividida por o estructurada por las dos es adverb, ¿sí? Add, agrega, verb, información al verbo. Y aquí tenemos como las primeras indicaciones, dice adverbs, they modify verbs, adjectives, or other adverbs, ¿sí? Cuando hablamos de adverbios podemos darnos cuenta de que estos modifican al verbo, al adjetivo y a algunos otros adverbios. Vamos a entender más. Dice, add information to the verb and often modify and often they end in ly and also give answers to the questions. Dice, agregan información al verbo y también a menudo terminan con li y también dan respuesta a las siguientes preguntas. Dijimos que pueden modificar al verbo, al adjetivo y a los demás adverbios. Ahorita vamos a entender a qué se refiere esa indicación y dar respuesta a las siguientes preguntas. Aquí tenemos las preguntas when, cuándo, where, dónde, how, cómo y extend es la extensión, ¿sí? ¿Qué tanto se extendió o se tardó dicha actividad, ¿no? Y cuándo, y tenemos aquí algunos, como bien les he mencionado en repetidas ocasiones, es necesario que estemos agregando dentro de nuestros temas las expresiones de tiempo, ¿ok? Some of those time expressions are mentioned here. We have lots of them, but I just add some of the ones or the most common ones in order for you guys to kind of get everything into your context and also apply it, okay? Vamos aquí a ver algunas de las expresiones de tiempo relacionadas con lo que ya hemos visto y también con el contexto en el cual ustedes se muevan, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, yo digo early, yo me levanto temprano, ¿sí? Temprano, early, yo me levanto temprano todos los días, ¿sí? Y termino temprano de trabajar, ¿sí? Si ves, levanto temprano, se está viendo modificado el verbo o se está viendo auxiliado el verbo con la expresión que es la que se hace referencia. Me levanto temprano, ¿sí? Then first, last, later, never, now, regularly, today, tomorrow, yesterday. Okay, so depending on the tense that you are speaking, you have to add some of those expressions or time expressions, but they are considered as adverbs. Okay, remember this. Recuerden, estas expresiones las vas a aplicar dependiendo en el contexto en el cual estés hablando. Si estás hablando en presente, usas expresiones en presente. Por ejemplo, now, este momento, today, ¿sí? Hoy, every day, todos los días. Si estás hablando en pasado, yesterday, last week, o sea, sucesivamente tienes que ir incorporando después para responder la palabra where, el verbo where, ¿sí? Y tenemos downstairs, everywhere, here, in, inside, outside, somewhere, there, under, and upstairs, okay? So I hope everything's clear enough for you to write or to copy all this vocabulary into your notebook, but if it isn't, you can search all the adverbs on
Wikipedia and you're going to find lots of them. ¿Sí? Si es que no se alcanza a ver claramente lo que yo anoté en el pizarrón, recuerda que puedes buscar los temas tal cual así como están aquí, adverbs en Wikipedia, y vas a encontrar muchísimos. Después tenemos la siguiente que responde la pregunta ¿cómo se llevó a cabo dicha actividad? Sí, brutally, expertly, randomly, hardly, friendly, badly, and suddenly. ¿Ok? Y por último, extend, o qué tanto se extendió dicha actividad o dicha acción. Y tenemos almost, also, enough, only, not, so, to, very. ¿Ok? Estas solo son unas. Les voy a explicar ahorita el significado para que lo tengan en cuenta o si quieren anotarlo. Early, ¿sí? Antes de pasar a esto, déjenme, antes de que se me pase este punto, cuando hablo de adverbios, en español yo me refiero a la terminación del adjetivo, ¿sí? Uso el adjetivo y le hago un cambio. Por ejemplo, en español, bueno es un adjetivo, y si yo quiero decir que una acción se llevó de manera buena, ¿sí? Por ejemplo, él me saludó buenamente, ¿sí? Es la terminación ente, ¿sabes? Por ejemplo, si yo digo malamente, me saludó de muy mal modo, me saludó muy malamente, ¿sí? Por ejemplo, yo digo difícil es un adjetivo, ¿sí? Yo puedo decir adverbio, el adverbio de difícil sería difícilmente, ¿sí? El adverbio de fácil sería fácilmente. El adverbio de por ejemplo, arduo, por ejemplo, el adjetivo de arduo, ¿a qué me refiero? Yo trabajo arduamente, ¿sí? Otro es suficiente, es otro adjetivo, suficientemente. Espero que esté quedando claro porque es exactamente lo mismo en inglés. Solamente que ahorita no vamos a entrar en tanto detalle, me parece que en el siguiente nivel de inglés ya vamos a poder entrar a cómo estructurarlos. Ahorita tenemos que agregar o incorporar expresiones de tiempo las cuales son consideradas adverbios. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos. Bueno, primero que debe decirles el significado. Early, aquí es temprano o pronto. First, primero. Last, último. Later, después. Never, nunca. Now, ahora. Regularly, regularmente. Today, hoy. Tomorrow, mañana. Yesterday, ayer. Después de lugar es downstairs, debajo de las escaleras. Everywhere, en doquier o en donde sea. Here, aquí. In, dentro. Inside, dentro de. Outside, fuera o fuera de. Somewhere, en algún lugar. There, ahí. Under, debajo. Upstairs, arriba de las escaleras. Ahora de cómo, ¿sí? De cómo se llevó a cabo la acción. Brutally, brutalmente. Expertly, expertamente, ¿sí? Randomly, raramente. Hardly, arduamente o duramente. Pero aquí vamos a señalar algunos detalles que les digo. Esto viene en los niveles próximos. Porque cuando digo que yo trabajo duro, ¿sí? I work hard. Si yo digo I work hard every day, ¿sí? Yo trabajo duro todos los días. Hard es duro, pero también quiere decir difícil, ¿sabes? El contexto depende a qué te refieras, ¿no? O en qué sentido lo digas. Aquí cuando yo le agrego la terminación como el adverbio li, yo digo hardly, ¿sí? Casi como la marca de Ed Hardy, pero con una L, ¿sí? I work hardly, yo trabajo arduamente, no quiere decir que trabajo difícilmente, ¿ok? Solamente que aquí es a lo que se refiere. Los adverbios algunas veces afectan a o modifican el, ¿sí? Por eso es que debemos de estar agregando vocabulario para cuando incorporemos estos conocimientos ya nos sea más fácil de entender. Entonces, nos quedamos en hardly, que es arduamente. Friendly, amistosamente o amigablemente. Badly, malamente. Suddenly, de repente o de pronto. Almost, casi.
Also, también. Enough, suficiente. Only, solamente. Not, no. So, también. Too, también. Pero too hard, muy, ¿sí? Too es como el adverbio de muy, muy difícil. Very, muy, pero en el sentido too es como hablando en cuestión de la cantidad. Too lo usas para cuestión de cantidad. Too much, ¿sí? ¿Sí? Or too más otro adjetivo. Too noisy or too hungry. Y very lo usas para hablar acerca de algún adjetivo un poquito más con connotación afirmativa, ¿sí? Very, very much, ¿sí? Lo puedes usar también con connotaciones negativas, sí. La diferencia entre very y too podría ser que too es como ya demasiado, ¿no? ¿Sí? Cuando tienes como un límite, too superas un poquito el límite y very es solamente suficiente, llegando a las expectativas, ¿no? Y too es superando las expectativas, pero se usa en sentido o contexto un poco más negativo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Ya vimos aquí uno, ¿no? Tenemos el verbo work, ¿sí? De hecho, qué bueno que lo noté. Pero la expresión de tiempo aquí podría ser every day, ¿sabes? Ustedes anótenlo. Yo digo, I work hardly. Si ves, el verbo está siendo complementado con el adverbio, ¿sí? Adverb. Está agregando información al verbo. El adverbio agrega información al verbo, ¿sabes? Entonces, I work hard every day. Y aquí tengo otros ejemplos. Yo digo, I found my dog. Si ves, aquí tengo una misma oración, solamente que una es sin adverbio y la otra es con adverbio. Si yo te digo a ti, I found my dog, se entiende, yo encontré a mi perro. Y con eso di la información suficiente. Pero si yo quiero agregar más información, yo hago uso de los adverbios. Si yo digo, I found my dog under the bed, ¿sí? Si ves, yo con este adverbio estoy agregando más información o brindando más información de la que había dado anteriormente, ¿sí? Yo, under the bed, se refiere a encontré. Si yo encontré a mi perro debajo de la cama, ¿sabes? Y acá tengo otra oración u otro ejemplo que viene con un poco de más contexto que nos podría dar a entender muchas cosas. Esta no es subrayada, este es mi pizarrón que ya está rayadito, pero dice, she usually arrives late. Esta oración tiene dos adverbios. Uno de ellos se está usando como un adjetivo porque volvemos a lo mismo. El adverbio modifica ciertos verbos, adverbios, adjetivos o palabras en general, ¿no? Yo digo late, esta palabra, perdónenme si escribo chueco porque no tengo punto de apoyo, pues bonito, ¿sí? Late quiere decir tarde, ¿sí? Pero si yo le agrego la terminación li, quiere decir últimamente, ¿sí? Por ejemplo, I haven't seen you lately, no te he visto últimamente, se escribe así, ¿sí? Late, tarde, con li quiere decir últimamente, ¿sí? O sí, ¿sí? Or lately o prontamente también, no te he visto en estos últimos días, ¿no? Refiriéndome a eso. Entonces aquí tenemos dos adverbios dentro de este ejemplo. El primero, she usually, ¿sí? Arrives late. El primero, ella usualmente, ¿sí? Usualmente quiere decir que constantemente llega. ¿Sí ves cómo está afectando o perjudicando el adverbio al verbo? ¿Sí? Y también aquí, este late está diciendo tarde. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Llega, y aquí podemos agregar, este sería otro late. ¿Sabes? Es un adverbio de cómo. Y tenemos el último ejemplo, y dice, he spoke in a friendly way.
Él habló de una amigable forma o manera, ¿sabes? Él habló en una o de una amigable forma o manera, ¿sabes? Si ves cuál es el verbo principal de la oración, está en pasado, el pasado de speak es spoke. Si él habló en una forma o en una amigable forma, ¿sí? Friendly me está diciendo cómo fue que habló, ¿sabes? Entonces, el adverbio está agregando información al verbo. Este tema, ¿qué tiene de interesante? Solamente es vocabulario, el cual podemos incorporar. Este es un ejemplo. Recuerda que puedes pausar el video o darle siguiente y agregar el tuyo y conformar tus oraciones. Solamente es para que tú mismo identifiques y seas más preciso, ¿sabes? Entonces pasamos al siguiente tema. See you guys.